Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un día más aquí reunidos para compartir la bendita palabra de Dios. Esperamos que este mensaje pueda llegar al corazón de muchas personas en diferentes partes del mundo, donde están compartiendo y viendo esta página. Yo los bendigo en este día y queremos levantar una oración para que sea el Espíritu Santo que hable por la boca de su servidor. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, en esta hora porque estamos aquí reunidos en tu nombre y tu Espíritu Santo está aquí, Señor, para respaldarnos, para hablar por la boca de tu siervo, para romper cadenas, para animar y alentar los corazones de muchas personas que están afligidas, sedientos y hambrientos y necesitados, y mucha gente que no te conoce, que está desesperada, que no tiene que comer, que se sienten angustiados por la situación que estamos viviendo. Yo te pido que nos hables en esta hora, que nos sigas bendiciendo con estas enseñanzas bíblicas, con estas prédicas. Señor, permite que pueda predicarse con libertad. Atamos todo espíritu contrario, toda oposición, Señor. Hazme recordar tu palabra para poder compartirla de una manera gloriosa en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de Mateo 22, dice 22:36, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Este es el mandamiento más importante de las Escrituras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos se desprende toda la ley, dice la Biblia. Ahora, cuando hablamos del término corazón, no estamos hablando del órgano que bombea sangre. No estamos hablando del órgano que bombea sangre ni del principio de vida del ser humano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que en la sangre está la vida. Jesús dijo, no comerán carne con su vida. En el Génesis también, no comerán carne con su vida. Y el apóstol Pablo también dijo, cuando se hizo la reunión apostólica para decidir qué cosas se le iban a prohibir a los gentiles, lo que se le prohibió fue eso, fornicación, ahogado, sangre e idolatría. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre y el órgano del que estamos hablando, que bombea el principio de vida del ser humano, no es a lo que se refiere la Biblia. La Biblia se refiere al principio de vida espiritual y lo usa como un paralelo. Luego dice, amarás al Señor tu Dios con todo, dice, con toda tu alma. ¿Qué cosa es el alma? El alma es la parte espiritual de todo ser humano. Lo tiene tanto el impío como el pecador. Igual lo tiene el cristiano. Ahora, ¿qué es el alma? Es el centro de las emociones del ser humano. ¿Cómo podemos demostrar tal cosa? Cuando Dios habló desde el cielo, cuando estaban bautizando a Jesús, Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien se alegra mi alma. Cuando Jesús de Nazaret estaba angustiado en el huerto de Getsemaní, dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Cuando hablábamos del rico insensato del libro de Lucas, el rico insensato decía, alma, come, bebe y regocíjate porque muchos bienes tienes guardados para mucho tiempo. Podemos encontrar muchos pasajes bíblicos donde demuestra que las emociones están centradas en el alma. Y aunque usted no lo crea, el alma también puede ser purificada. ¿Cómo se purifica el alma? La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, 22, la obediencia a la verdad, que es la palabra de Dios, produce purificación del alma. ¿Qué cosa es la obediencia a la verdad? Significa que no son los oidores de la ley, sino los hacedores de ella. Por eso Romanos 2:13 dice, no son los justos ante Dios los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley serán justificados. Con esto podemos entender, hermano, que para purificar el alma tenemos que obedecer la palabra de Dios. Recuerde que en el alma están los sentimientos del hombre. Tanto lo tienen los pecadores y el impío como lo tiene el cristiano. Significa que de ahí proviene, y esa es una cosa que tenemos que compartir también, en 1 Corintios 15:46 dice que antes que lo espiritual está lo animal.
significa que hay una parte instintiva en todo ser humano. Esa parte instintiva tiene su fundamento en hormonas, hormonas que circulan en nuestra sangre. En los hombres la testosterona y en las mujeres, dice, los andrógenos, estrógenos y progesterona, que son los que anchan la cadera, hacen crecer los senos, forman el vello púbico. En el hombre hacen que salga la manzana de Adán, le cambie la voz y tenga los deseos sexuales y las poluciones nocturnas. Todo este tipo de sentimientos y todo este tipo de experiencias hacen que el hombre tenga lo que la Biblia conoce como deseos y pasiones. Esos deseos y pasiones de los que hablan las Escrituras son los que muchas veces se hacen responsables de violaciones, de la brutalidad física y de cosas como estas que nos incluyen en este grupo. Ahora, es cierto que el cristiano, igual que el impío, somos seres pensantes, no somos seres irracionales ni tampoco somos animales. Pero déjeme decirle que muchas veces los deseos y las pasiones del ser humano pueden vulnerar la voluntad de éste. Por eso es que ocurren todos esos casos tan terribles que vemos en la televisión cuando padres violan a sus hijos o a sus hijas y actos vergonzosos que se cometen. Y muchas veces también hombres toman decisiones de elegir mujeres casadas o recasarse o de cometer adulterio, fornicación o actos vergonzosos porque se dejan conducir por sus pasiones y deseos. Por eso el alma también tiene que ser purificada a fin de poder conectar nuestros sentimientos y nuestros deseos a la voluntad perfecta de Dios. Y cuando habla amarás a Dios con toda tu mente, ¿qué es la mente? La mente es elemento emergente del cerebro. ¿Qué es el cerebro? Es una computadora sofisticada. Esta computadora está conectada a un receptor llamado cerebelo por medio de unos filamentos nerviosos llamados retículas endoplasmáticas. Y a la vez el cerebelo está conectado con todo el sistema de sentidos. Lo que toco, lo que veo, lo que siento, lo que puedo creer. Todo es tacto, gusto, olfato, vista, conectan al hombre con la realidad que le rodea. Esa realidad es mandada por medio de estos filamentos nerviosos al cerebelo y este a su vez lo manda al cerebro. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro piensa, el cerebro decide, de él emana la voluntad, la imaginación, de él emana la memoria y muchas otras cosas más. Entonces, el cerebro es como una supercomputadora que también toma decisiones, a veces buenas, a veces malas, y muchas veces tenemos que pagar el precio de decisiones equivocadas. Podemos decir que nuestras acciones son el resultado de nuestra manera de pensar, y los pensamientos son una clara emanación de la mente, y la mente es el elemento emergente del cerebro. Ahora, ¿cómo alimentamos nuestro ser interior? Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que así como el cuerpo físico necesita ser alimentado con comida y alimentos, así también el cuerpo espiritual necesita ser alimentado. Por eso nos reunimos todos estos días, todas estas noches aquí, para compartir esta palabra, porque esta palabra tiene un efecto maravilloso en el hombre interior de todos los que son cristianos, porque alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestro corazón y alimenta nuestra fe. Ahora, porque también Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo nuestro ser interior es alimentado por la palabra de Dios. Es importante y necesario que nosotros entendamos que esto es trascendente para la vida cristiana. Ahora, también tenemos que comprender, hermano, que cuando estamos hablando de la mente, estamos hablando de que el hombre toma decisiones. Y muchas veces nuestras decisiones no son tomadas por la dirección de Dios. Por eso tenemos que saber y tener esa seguridad que la Biblia dice que los que son de Dios, Él ha puesto el deseo del querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable a Dios por Jesucristo.
Significa que cuando usted se deja dirigir por Dios, sus sentimientos, su manera de pensar y su manera de vivir va a ser dirigida por Dios, porque podemos ser atacados, nuestra mente es atacada, dice Efesios 6:16, por dardos de fuego que el enemigo puede lanzar, que son pensamientos que no vienen de Dios, tratando de seducir al cristiano por senda errada, equivocada, tomando decisiones que no vienen de Dios, dejando que la sensualidad comience a emanar de nuestra naturaleza, porque el conflicto interior del hombre interno y del hombre externo va a existir siempre. Por eso en Romanos 7:22 dice, en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como dije antes, la voluntad del hombre puede ser vulnerada por los deseos y pasiones, tomando decisiones erradas por las que vamos a pagar. Porque aunque Dios nos perdona los pecados, porque la Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que al que confesare con su boca sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, quedan siempre las consecuencias de nuestras decisiones erradas. Cada vez que tomamos una decisión equivocada vamos a pagar por ella, vamos a recibir consecuencias. Acuérdese la historia de David, cuando estuvo viejo, pagó duro por lo que hizo, por sus equivocaciones de muchacho, de joven, pagó harto precio, murió su hijo Absalón, violaron a su hija Tamar, y bueno, hermano, su hijo se le rebeló, violaron a sus mujeres en las puertas del palacio y cosas terribles pasaron como consecuencia de su maldad. Y este tipo de problemas es el que todo cristiano carga. Por eso tenemos que tener las decisiones acertadas y tenemos que purificar nuestra mente, tenemos que purificar nuestro corazón y tenemos que purificar nuestra alma para que las decisiones y las elecciones que tomemos sean sabias, dirigidas por el Señor. Porque, hermano, el corazón, dice la Biblia, es engañoso y las decisiones que muchas veces tomamos no las tomamos dirigidas por Dios. Pero si usted quiere que Dios tome el control, dice, Él va a poner el deseo del querer como el hacer por su buena voluntad y Él va a poner en nosotros el deseo de hacer la voluntad de Dios. Él lo va a hacer en nosotros, haciendo Él en nosotros lo que es agradable a Dios por Jesucristo. Eso es algo que depende de cada uno de ustedes, que se someta y que se deje dirigir por el Señor. Porque la verdad, hermano, tenemos una naturaleza muy frágil. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el libro de Romanos 7:15 también dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Hay una naturaleza rebelde en nosotros, la cual tiene que ir menguando. Por eso en 2 de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ese es el antiguo, el nuevo hombre se va renovando día a día. Y en 2 de Corintios 3:18 dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, y el espejo del Señor es su palabra, vamos siendo transformados de gloria en gloria hasta ser la imagen de Cristo como por el Espíritu. Todas estas cosas las tenemos que tomar en cuenta y tenemos que darnos cuenta que nuestra naturaleza interior necesita ser alimentada. Si usted alimenta su mente con novelas, ¿qué cosa cree que va a tener? Si usted alimenta su mente con pornografía, ¿cómo cree que va a pensar? Si usted alimenta su mente con cosas sucias, con violencia, con novelas y cosas como estas, ¿qué cosa cree que va a formar en su casa con su forma de pensar y de vivir? Por eso en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Significa que cuando usted alimenta su ser interior con cosas buenas, con la palabra de Dios, con oraciones, con una buena comunión con Jesucristo, sus decisiones, sus pensamientos, sus elecciones van a ser espirituales, van a ser tomadas y dirigidas por el Espíritu de Dios, porque usted se lo ha pedido. Señor, dirige mi camino, dirige mi vida. Cuando Dios te hace elegir, no te equivocas.
Los matrimonios que son dirigidos por Dios son eternos, hasta que mueren, hasta que viven viejitos juntos, cuando toman decisiones a dedo, cuando toman decisiones por caras bonitas, por piernas, por hombres simpáticos, lo único que consiguen es ruina. Porque el único que conoce al hombre interior, el único que conoce a la persona mejor que nadie es Dios. Nosotros vemos las apariencias, no vemos al hombre interior, lo ve Dios, Él sí lo conoce. Él le conoce a usted mejor que usted mismo. Por eso tenemos que centrar nuestras decisiones, tenemos que centrar nuestros sentimientos, nuestros deseos, tenemos que centrarlos en el Señor. Por eso la Biblia claramente dice que los que son de Cristo han crucificado en la cruz sus pasiones y deseos. Es lo que tenemos que hacer, porque lamentablemente siempre va a haber en nosotros esos deseos, siempre va a haber esos pensamientos. Muchas veces he escuchado a personas que me dicen, ay pastor, tengo malos pensamientos. Yo le digo, yo también. Significa que todos hemos sido atacados con pensamientos en algún momento. Una cosa es pensar y otra es tomar una decisión en base a ese pensamiento. Lo que hacemos es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y cuando el pensamiento no viene de Dios, uno lo reprende y lo expulsa de su vida porque sabe que lo va a conducir al desastre, sabe que lo va a conducir a la ruina. A veces buscan por dónde encontrar una salida, pero no hay salidas. Cuando la Biblia dice que el que repudia a su mujer y se casa adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, la Biblia dice que mientras el marido esté vivo, la mujer está sujeta a la ley del marido mientras esté viva, y si la mujer se uniere a otro varón, será llamada adúltera, y muchas otras cosas que usted ya conoce. Por eso nuestras decisiones tienen que basarse en la palabra de Dios y en la dirección del Señor, porque tenemos un corazón, dice la Biblia, engañoso, y una mente bastante vulnerable que puede ser manipulada. No deje que nadie manipule su mente, deje que el Espíritu Santo dirija sus caminos, sus pasos, sus pies, y usted pueda vivir conforme a la voluntad perfecta del Todopoderoso, que es un Dios de propósitos, si lo ha elegido usted para mostrar en usted su gloria, su grandeza y su misericordia. Les dejo esta reflexión como una bendición para todos los que todos los días entran a esta página a escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre de Jesús, y vamos a orar. Padre, yo te pido que este mensaje pueda llegar al corazón de todos los que están mirando esta página, que pueda, Señor, hacer reflexionar en decisiones erradas que muchas veces tomamos, eligiendo con dedo, eligiendo por sentimientos, eligiendo por concupiscencia, eligiendo de una manera no dirigida por el Espíritu Santo. Señor, permite que muchos de ellos aprendan a dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque tú nunca te equivocas, tú tomas las decisiones perfectas, y cuando tú eres quien nos dirige, no hay forma de equivocarse, porque tú conoces todo lo oculto, lo secreto y lo más profundo del ser humano. Dios les bendiga grandemente.